Hola, buenos días. Vamos a hablar de alergia a drogas. ¿Qué es la alergia a medicamentos? Vamos a empezar con este tema. Los efectos adversos de los medicamentos son todos los efectos perjudiciales no deseados cuando damos un medicamento. Y la hipersensibilidad, que incluye la alergia a medicamentos, son reacciones caracterizadas por un cuadro clínico especial que incluye ciertas presentaciones que vamos a ver a continuación, como urticaria, angioedema, rinitis o ciertos tipos de erupciones en la piel. Y estos pueden ser inmunes o no inmunes. Ahora bien, ¿cómo se producen? Tenemos por un lado mecanismos inmunológicos. El sistema inmunológico lo que nos permite es diferenciar lo propio de lo ajeno. Entonces, cuando entra una sustancia al organismo que el organismo no reconoce como propia, tiende a tratar de defenderse de la misma. Esto es útil para los microbios, pero en el caso de sustancias que no son dañinas, producen una reacción que se llama reacción inmune contra eso, a través de anticuerpos, a través de células, y esta reacción puede producir enfermedades. Esto da las enfermedades alérgicas, da las reacciones ante las drogas, que son moléculas que nosotros administramos al organismo para obtener un determinado resultado, pero a veces son reconocidas como extrañas por el organismo. Y también hay otros mecanismos que pueden producir estos cuadros de hipersensibilidad. No vamos a entrar demasiado en la parte técnica, pero básicamente hay mecanismos de tipo alérgico típico que nos dan la urticaria, las reacciones anafilácticas o rinitis o asma, y otros que nos dan reacciones tardías, que son también muy frecuentes, que da distintos tipos de erupciones que pueden tener ampollas, por ejemplo, en la piel, o erupciones papulosas, que son como pequeñas picaduras de mosquito. ¿Qué medicamentos producen este tipo de reacciones? Cualquier medicamento puede producir reacciones adversas y dentro de esto reacciones de hipersensibilidad. Nosotros hicimos un estudio que publicamos hace un año y medio en toda Latinoamérica y en la cual encontramos que los antiinflamatorios no esteroides, ahí al final de la diapositiva, son los más frecuentes en Latinoamérica, ¿no? Este es un estudio en 11 países de Latinoamérica. Seguido por antibióticos, los beta-lactámicos, que incluyen la penicilina, amoxicilina, etc., y los no beta-lactámicos. También hicimos otro estudio de anafilaxia. La anafilaxia es una reacción grave alérgica que se caracteriza por brotes en la piel tipo urticaria, hinchazón y disminución de la presión, y puede dar también falta de aire y el paciente puede fallecer por estos cuadros porque suele ser muy grave, tanto por la parte de asfixia como por la parte de compromiso cardiovascular con disminución de la presión. En un estudio que hicimos en Latinoamérica también sobre anafilaxia, los antiinflamatorios no esteroides volvieron a ser la causa más frecuente, seguido también por los beta-lactámicos y los no beta-lactámicos. Es interesante que de estos pacientes, más del 15% habían recibido previamente la droga y habían tenido reacción, o sea que sabían que era alérgico a eso. Y esto entonces es muy importante porque esto nos da qué está causando estas cosas y cómo se pueden prevenir. Dentro de los antiinflamatorios no esteroides, la dipirona fue el más frecuente en Latinoamérica, seguido por la aspirina, el ibuprofeno y el diclofenac. Y hay drogas que son raramente responsables de reacciones alérgicas, como son, por ejemplo, los tranquilizantes, los anestésicos locales, los antimigrañosos, ciertos analgésicos como el paracetamol. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esto? Para diagnosticarlo, lo fundamental es la historia clínica, y en la historia clínica lo que tenemos que prestar atención es a la relación temporal entre la administración, cuando uno toma el medicamento, y cuánto tiempo pasa en aparecer la reacción, y en segundo lugar el cuadro clínico. Si el cuadro clínico es compatible, es por ejemplo una urticaria o es una anafilaxia o es un brote en la piel, bueno, ahí podemos suponer que es el medicamento el que está causando esto. Después tenemos estudios que le hacemos al paciente, pruebas cutáneas, por ejemplo, pruebas inmunológicas, pruebas en laboratorio,
Pero muchas veces, o a veces damos el medicamento, lo que se llama provocación, damos el medicamento para ver si ese medicamento es el que ha producido esto. Pero a pesar de todo esto, muchas veces el diagnóstico es presuntivo, no podemos estar seguros del diagnóstico. Entonces es muy importante la vía de administración, la vía oral, tomar el medicamento es menos productor de reacciones, sobre todo da reacciones menos graves que el medicamento inyectable, el tiempo transcurrido, como ya dije, y la mejoría al suspender el tratamiento, el medicamento. Y la otra clave para el diagnóstico es qué pasó si el paciente volvió a tomar el medicamento. Si volvió a tomar el medicamento y lo toleró, es muy probable que no sea ese medicamento el que lo causó. El tipo de reacción, yo ya hablé de esto, anafilaxia, urticaria, asma y rinitis son las principales reacciones inmediatas, muy cerca del tomar el medicamento, y exantemas, reacciones ampollares, púrpuras, vasculitis son reacciones tardías que aparecen 2 o 3 días después de haberlo tomado. Aquí tenemos entonces un ejemplo de urticaria y para el diagnóstico entonces nosotros hacemos pruebas también en los pacientes. Por ejemplo, pruebas cutáneas que se usa el llamado prick test, o reacciones intradérmicas, inyectando una pequeña cantidad de la sustancia. Y estos son útiles, tienen elevada sensibilidad en compuestos de alto peso molecular y en las penicilinas, por ejemplo. Tenemos también pruebas de laboratorio, por ejemplo, podemos ver la IgE específica en sangre o a ciertas pruebas, que, por ejemplo, el test de activación de basófilos. Ahora bien, vamos a cómo se trata. Una vez que tenemos el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es parar la administración de la droga si todavía la está recibiendo el paciente. Si el paciente tiene un cuadro de anafilaxia, la clave del tratamiento es la adrenalina por vía intramuscular. En reacciones ampollares usamos mucho los corticoides, o en reacciones por complejos inmunes, en vasculitis. Y tenemos disponible lo que se llama la desensibilización, cuando necesitamos imperiosamente administrar un medicamento y el paciente es alérgico al mismo. Entonces, en la prevención de esto es importante evaluar el riesgo, evitar drogas con reactividad cruzada. Hay drogas que pueden producir reacción sin ser la misma droga que produjo, porque es de la misma familia química, por ejemplo, o en caso de los antiinflamatorios no esteroides, porque es con el mismo mecanismo de acción y es el mecanismo de acción el que produce la reacción de hipersensibilidad. Uso de pruebas cutáneas predictivas, usar en forma prudente las drogas y sobre todo evitar la automedicación. Alternativas que tenemos es usar medicación no relacionada, por ejemplo, si es un antibiótico betalactámico como la amoxicilina, usamos un antibiótico del grupo de los macrólidos como es por ejemplo la claritromicina. Usar medicación que tenga baja reacción cruzada potencial. Por ejemplo, si es amoxicilina, usamos cefalosporinas de tercera generación que tienen muy poco porcentaje de reactividad. Desensibilización, que esto se está usando, por ejemplo, en quimioterápicos, en anticuerpos monoclonales, en trimetroprima sulfa en pacientes con HIV que requieren imperiosamente esta droga, en ciertos casos de alergia a la penicilina. Y en conclusión, entonces, las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos son frecuentes, pueden comprometer la vida del paciente, los mecanismos inmunes son múltiples, las manifestaciones son heterogéneas, desde manifestaciones locales en la piel, por ejemplo, a múltiples órganos afectados. Los antiinflamatorios no esteroides son los inductores más frecuentes de anafilaxia en América Latina. Es esencial suspender la droga y tomar medidas generales y a veces es posible la desensibilización. Bueno, muchas gracias. En Fundaler, con el doctor Salmún, que es el presidente de Fundaler, hemos creado el Departamento de Alergia a Medicamentos y lo hemos denominado Enrique Matov porque fue uno de los grandes maestros de la especialidad y dedicó gran parte de su actividad a desarrollo de técnicas y de métodos como para poder conocer más y mejor y prevenir algo tan importante como son las reacciones por los medicamentos. Entonces, en Fundaler tenemos este departamento y yo tengo la gratificación de dirigirlo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando llega un paciente que puede venir porque quiso él por su historia personal o porque es lo más común que algún colega lo derive?
Entonces lo primero que tenemos que tratar de hacer es una evaluación. Si lo envía un colega, un médico, nos resulta más fácil, porque ya viene paciente sospechoso de tal cosa, o queremos confirmar tal cosa, o queremos saber cómo va a ser la actitud que tenemos que tomar en el futuro. Si en cambio el paciente viene y nos dice más o menos lo mismo, pero ya sin la indicación de un colega, hacemos una historia clínica más detallada, tratamos de ver si el paciente primero si es un paciente con historia de alergia, y segundo, analizar lo más meticulosamente posible qué cosa pudo haber sido de todas las probables la que le está produciendo la respuesta alérgica. La respuesta alérgica a los medicamentos es múltiple, ya lo van a ver en las próximas charlas de otros colegas, y pueden ser desde cosas donde intervenga esta inmunoglobulina E, de las que hemos hablado en otra oportunidad, u otros elementos capaces de producirla. Ahora, una vez evaluado el paciente, hecha la historia clínica del mismo, vamos a tratar entonces en lo posible de proceder. Es decir, se le pueden hacer las pruebas que se llaman de prick test, es decir, pruebas en la piel de la forma más suave, se le hace a veces pruebas intradérmicas o se puede ir avanzando con diversos controles hasta las inyecciones intramusculares o endovenosas a veces para estar más seguros de que el paciente es o no alérgico, sobre todo cuando es muy grande la responsabilidad y la necesidad de una medicación que tiene que ser aplicada. Es decir, lo que hacemos luego de todo lo demás es elegir el método para el diagnóstico. Ahora, una vez que ya hemos precisado a qué resulta el paciente en forma certeramente alérgico y no alérgico, o la probabilidad de que sea alérgico a una determinada medicación por la historia, simplemente o por alguna comprobación, hacemos al revés. En vez de buscar y de provocar con aquello que ya sabemos que es, por las posibilidades, el causal de la alergia, incluso porque a veces hay análisis de laboratorio que también nos pueden ayudar en el tema, entonces hacemos al revés. En vez de someterlo al paciente a la pérdida de tiempo y todo lo que significa comprobar de esa alergia, buscamos los elementos que la pueden reemplazar. Si son analgésicos que producen el problema, buscamos una familia de analgésicos distintos, otro grupo de analgésicos. Si es un anestésico, otro grupo de anestésicos, ya sea el anestésico local, el que se usa el dentista, o a veces alguna necesidad sobre hacer anestesia en la piel, etc. Si es un corticoide, porque a veces hasta un corticoide lo produce, bueno, buscamos otro corticoide. Y si es un antibiótico, obviamente buscamos familias de antibióticos distintas. ¿Para qué? Primero, para estar tranquilos desde el presente al futuro. Y segundo, para que el paciente tenga una solución a un problema que es realmente acuciante. Cada estudio lleva su tiempo, cada historia lleva su tiempo, pero nosotros tenemos al respecto una gran responsabilidad, que es decirle al paciente que puede o no medicarse de determinada forma. Muchas gracias.